Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Continuar, tenemos este enfoque internacional a esta hora, como cada jueves, cada 15 días. Eliades Acosta Matos, ya está Hola, aquí. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a saludar a Sara Simón. Sara está, la periodista Sara está, mírenla ahí, en España. Hola, muy buenos días. ¿En qué lugar te encuentras, Sara? Pues estoy en Extremadura, una zona fronteriza con Portugal, en el que habéis visto que se ha producido un trágico incendio en los últimos días en el que han perdido la vida 64 personas y más de 200 se encuentran heridas. Sí, que Sara está en la cercanía justo donde se ha producido el incendio en Portugal. Bueno, Sara, bienvenida. Cuéntanos qué nos traes esta semana. Pues parece que estamos viviendo un déjà vu, porque ya son varias las semanas en las que comenzamos este segmento hablando de terrorismo, y de nuevo el terrorismo se ha impuesto en la agenda internacional. Anoche un policía era acuchillado en el aeropuerto de Michigan, en Estados Unidos. El atacante, un ciudadano de nacionalidad canadiense de origen tunecino, se encuentra detenido por la policía. También atentados aquí en Europa. Hace unos días la policía frustraba un ataque en la estación central de Bruselas, la capital europea. El atacante era un ciudadano de origen marroquí que fue muerto por la policía y que vivía en el barrio en el que han salido los terroristas de los mayores atentados vividos en los últimos tiempos aquí en Europa. Y pocos días antes era Londres la que vivía un nuevo ataque terrorista, este con una importantísima novedad. Era un ciudadano de origen británico quien atacó a musulmanes a la salida de una mezquita durante la celebración del Ramadán. Una Europa que a veces da la sensación de no saber cómo hacer frente a este problema del terrorismo y de la islamofobia, mientras se celebran citas electorales con complejas lecturas. Hace 15 días Theresa May ganaba en las elecciones anticipadas en su país, pero no obtenía la mayoría suficiente para formar gobierno. Ha necesitado apoyos, y el pasado domingo en Francia se celebraban unas elecciones legislativas para la formación de la Asamblea. Vencía el partido del nuevo presidente Macron, sin embargo la abstención era abrumadora, una abstención de la que se está hablando muchísimo aquí en Europa y que tiene diversas lecturas. Me gustaría preguntarle a Eliades precisamente qué lectura hace él de esa abstención de los franceses en las legislativas de su país y de esa pírrica victoria de Theresa May en el Reino Unido. Sí, Sara, bueno, la situación en Europa es realmente inédita. En primer lugar, tiene en Francia el presidente más joven en la historia de la República, pero tiene también la mayor abstención en las elecciones legislativas en su historia también, más del 50% de abstención en un país donde generalmente la gente se moviliza a participar en la vida pública. El caso de Theresa May es similar. Es decir, estamos viendo líderes que por un pelo es que logran formar gobierno o que logran mantenerse en el poder. El propio Macron ha despedido 3 ministros en 4 días. Y lo que estamos viendo es que está tocando fondo un sistema político de partidos, una forma de democracia defectuosa que no ha traído ni tranquilidad ni bienestar para las mayorías del viejo continente. En el caso de los atentados terroristas, por ejemplo, hay que decirlo en una frase muy corta. O sea, criaron cuervos en Libia y Siria y le sacaron los ojos en Londres y París. Quiere decir, un terrorismo que, si hacemos historia, se desató en la versión actual a partir de la invasión del 2001 a Afganistán y Irak. A partir de ahí no ha habido paz y cada día se muta la forma de actuar de estos grupos. En este momento, y Sara lo dice, lo ha dicho ahora en su comentario inicial, estamos viendo delincuentes comunes que están haciendo actos de terrorismo. De pronto se radicalizan, se vuelven más religiosos que nadie y empiezan a atacar a las autoridades y las instituciones. Y eso es peligroso porque eso implicaría que en el fondo hay una alianza, dinero por el medio, entre grupos extremistas y mercenarios. No es sencilla la batalla contra el terrorismo radicalizado. De hecho, ciudadanos de estos países, europeos, occidentales, de pronto se han convertido también al Islam. Yo he dicho al Islam en su variante agresiva. Sí. Yo he dicho en alguna ocasión en este mismo espacio que lo que está detrás también es la bancarrota de una sociedad que no brinda a sus ciudadanos futuro y que tiene muchas formas de aislarlo, hacerlo sentir la soledad,
no darle calor humano, no darle un proyecto de nación, no darle un proyecto de futuro, rechazarlos si son de origen, digamos, extranjero, y todo eso en algún momento estalla. O sea, toda esa suma de situaciones de falta de afecto, de solidaridad, de calor humano, estalla cuando se le da una salida, digamos, ficticia al problema. Y esos son los problemas que está enfrentando Europa y los Estados Unidos también. Bueno, nosotros, por ejemplo, como es un tema que se ve distante, los países latinoamericanos no tienen por qué preocuparse de esto, o eventualmente es un tema que... No, es un tema mundial, Edith. De hecho, recuerda que aquí mencionamos, yo mostré la revista de ISIS, la revista electrónica, o sea, una versión impresa, donde más de 100 caribeños están alistados y peleando en Siria. Okay. Sobre todo de Trinidad y Tobago, Guyana, Jamaica, Venezuela. Y eso es preocupante, porque el problema no es que vayan, el problema es que regresan. Yeah. Y al regresar traen no solamente la ideología extremista, sino un entrenamiento militar capaz de luego hacerse viral en estos caldos de cultivo que tienen nuestras sociedades. Es un problema que hay que atender. Sara, bueno, Sara, hay una persona que casi nunca en los últimos meses lo hemos perdido de vista. Sí, Donald Trump. Donald Trump sigue cumpliendo con su programa electoral. Hace unos días hablábamos de esa salida de Estados Unidos del Acuerdo de París por el cambio climático, y en los últimos días ha anunciado que se retiran, que anulan los acuerdos firmados por Barack Obama con Cuba. Limita los viajes a la isla y prohíbe las operaciones comerciales con el conglomerado militar. Sin embargo, es cierto que Donald Trump... Tuvimos problemas. Sus discursos luego parece que no se materializan del todo. No, ya te recuperamos. ¿Sí me oís? Sí, te recuperamos, tranquila, sigue sigue. Sí, no sé dónde me perdiste. Decía que Donald Trump ha anunciado que se retiran los acuerdos firmados con Cuba, pero que a pesar de la grandilocuencia de sus discursos, sí que hemos visto que al final no se ha eliminado del todo el Obamacare, y parece que tampoco va a cerrar del todo las puertas con Cuba. De momento no se cierra la casi recién estrenada embajada americana en La Habana, tampoco se prohíben los viajes comerciales a la isla ni los cruceros, y parece que no se va a restituir la ley de pies mojados, pies secos, que permitía a los ciudadanos cubanos entrar en Estados Unidos sin visado. Lo que sí parece claro es que han quedado atrás los tiempos de la diplomacia entre las relaciones entre estos países, y para algunos los acuerdos de Obama eran insuficientes. Se pedía el cese al bloqueo económico y el cierre de Guantánamo, y estos temas ahora parecen que han sido relegados a temas utópicos después de esta decisión de Donald Trump, aunque, como decimos, nos tiene acostumbrados a grandes efectos mediáticos que luego parece que no se materializan. Me gustaría preguntarle a Elíades del porqué de este cambio en la política y qué consecuencias reales cree que tendrá esta decisión de Donald Trump. Bueno, este viaje que vimos por televisión de Donald Trump a Parque Jurásico es una muestra precisamente de lo desorientado y lo ignorante que es en materia política. Si ustedes habrán visto una medida de este tipo hace 10 años, 5 años, 4 años atrás, hubiera logrado la solidaridad, el aplauso y el apoyo de Europa, Canadá, por ejemplo, y aquí ha ocurrido todo lo contrario. O sea, Canadá y Europa se han apresurado a desmarcarse de una política que apunta hacia el pasado y no hacia el futuro, y que además va en contra de la opinión pública de más del 70% de los propios ciudadanos norteamericanos. Donald Trump, en este flanco cubano que tenía aparentemente, o por lo menos bajo control, a partir de las medidas de Obama, ha desatado un avispero que se suma a los inmensos problemas que tiene internamente en el país, que lo tiene contra las cuerdas. Recordemos el escándalo al destituir al jefe del FBI, claro, y las investigaciones por supuestos pagos de gobiernos extranjeros, que pueden terminar en un impeachment. Entonces, con Cuba, recordemos que Obama, al firmar la regularización de las relaciones diplomáticas, dijo: nosotros buscando aislar a Cuba terminamos siendo nosotros los aislados, es decir, los Estados Unidos. Después de 22 votaciones anuales de la mayoría aplastante de la Asamblea General de Naciones Unidas condenando el bloqueo y la política agresiva contra Cuba. Entonces, este es el 12º presidente que ha pasado por la palestra de su país, siendo la Revolución Cubana la bestia negra de muchos de ellos. Los más inteligentes, como Kennedy, Carter, Clinton y Obama, buscaron una política de acercamiento, cada uno a su manera.
Los menos inteligentes, como Ronald Reagan, George W. Bush y Trump, pues han buscado una política de confrontación. No va a pasar nada sensible. Esto es un gesto más para la galería, de los cuales un taur como Trump nos tiene acostumbrado, al bluff, a tratar de demostrar que hace mucho y no hace nada. La bomba, la madre de todas las bombas en Afganistán, que no logró nada. La flota que mandó a Norcorea, que terminó en Australia. En fin, un gesto para la base electoral, sobre todo en momentos donde necesita cariño, porque está siendo muy vapuleado por todos. De todas maneras, en Cuba parecía, después de la visita de Obama, tener ciertas esperanzas, ciertas aperturas. ¿Qué significa esto para los cubanos? Claro. Y en sentido, las mismas medidas que se han anunciado, ¿qué tanto podrían afectar? Mira, económicamente, Cuba, a pesar de la buena voluntad de Obama, no experimentó un ascenso de su nivel de vida visible. Es decir, las medidas fueron también por parte de la lentitud con que se asumen estos cambios por la parte cubana. Estamos en presencia entonces de algo que nos quitan lo que nunca tuvimos. Quiere decir, le vas a quitar a los cubanos un supuesto bienestar con las medidas que nunca se dio porque el bloqueo nunca se abolió. Lo que sí va a ocurrir aquí es psicológico y está ocurriendo. O sea, es un regreso a la política de la confrontación, es una pérdida de la esperanza, es un sentido de que no hay futuro y de que hay que mantener la desconfianza con el vecino en vez de apostar por un futuro de colaboración, de desarrollo, de diálogo, que es beneficioso para ambas partes, porque los empresarios norteamericanos que se están oponiendo ahora fuertemente a estas medidas de Trump tienen un mercado seguro en La Habana, muy cerca y muy lucrativo. Y no solamente eso, sino que también tienen salida para productos norteamericanos que en el mercado internacional no podrían, por determinadas razones, competir, por razón de precio, por ejemplo. Entonces, estamos ante una situación en la cual es más moral, psicológica, diplomática, que real. Que efectiva. Correcto. Sara, cuéntanos, tienes otros temas, por supuesto. De nuevo también tenemos que hablar de Brasil. La policía ha confirmado que Michel Temer habría recibido sobornos de la empresa JIF, la empresa cárnica perteneciente al grupo JBS, del empresario que grabó las ya famosas conversaciones en las que se escucha supuestamente a Michel Temer autorizar el pago de un soborno para el exdiputado Eduardo Cunha. La policía habría entregado al Supremo un informe preliminar. Ha pedido más tiempo para investigar si Temer incurrió también en delitos de obstrucción a la justicia y organización criminal. Será el fiscal general quien decida si finalmente se denuncia o no a Temer. Lo que sí está claro es que es un nuevo frente abierto contra el presidente brasileño, que parece se resiste a dejar el poder. Me gustaría preguntarle a Eliades qué opina de que Michel Temer, a pesar de que ya son por varios frentes que se le está pidiendo que deje la presidencia, que convoque elecciones generales, no deja el poder. ¿A qué se debe este aferre que tiene Michel Temer al poder? Bueno, Temer mismo lo ha dicho, lo ha explicado, ha dicho, yo no me voy a ir, van a tener que sacarme. Y todo apunta a que lo van a sacar. Quiere decir, Temer está, al igual que Macri, cumpliendo tareas muy concretas al frente de sus países, que es desmontando todos los avances que tuvieron la construcción de sociedades alternativas, digamos, bajo los Kirchner en Argentina o bajo Lula y Dilma en Brasil. Realmente no es que Temer tenga detrás una fuerza política que lo sostenga. Temer está cada vez más aislado, incluso en su propio partido. Cada día las pruebas son más abrumadoras, pero no puede irse. Primero, no puede irse porque sabe que va a terminar en una prisión. Okay. Y segundo, no puede irse porque no se ha terminado de desmantelar, no se ha terminado de satanizar, ni de cerrarle el camino de regreso a Lula, por ejemplo, que es un aspirante posible, y Dilma, que está ahí reclamando incluso ante la justicia la devolución de la presidencia, que ganó con 54 millones de votos. Algo parecido pasa en Argentina. Ayer fue un baño de pueblo de Cristina Kirchner lanzando una iniciativa política y buscando el puesto de senador. Yo creo que ellos están regresando, que las fuerzas que coyunturalmente lograron dinamitar estos procesos están en un impasse, devoradas por sus propias contradicciones, atrapadas en sus propias trampas y sin una salida visible, porque además el nivel de vida de brasileños y argentinos se ha desplomado estrepitosamente. Por lo tanto, yo creo que no hay nada mejor que Temer siga queriendo aferrarse al poder, porque cada día que pase le facilitará el camino hacia la presidencia a Luis Ignacio Lula da Silva.
Bueno, Sara, así estamos terminando, ¿no? La jornada del día de hoy contigo. Sara. Muy bien, muchísimo. Sí, sí, te oigo, te oigo. Bueno, que la pases bien, dime cómo está la temperatura por ahí. Ahora comienza el verano. Pues hoy tenemos un día de tregua. La verdad es que el verano oficialmente comenzó ayer, pero hemos pasado los últimos 15 días con unas temperaturas muy, muy altas, en torno a los 40 grados prácticamente en toda España, sí, con una sensación de humedad menos del 30% y vientos, lo que está favoreciendo que hayan estos incendios que se están conociendo en todo el mundo. Sí, peligroso el verano. Bueno, pues Sara, gracias por estar. Seguimos en comunicación. Muchísimas gracias a la vosotros, que periodista tengáis Sara buen Simón. día. Sí, que como saben, un día nos habla desde Ecuador, otro puede ser en Francia o el tercero puede estar en Europa. Es la periodista global en España. de este espacio. Sí, es la periodista global. Mira, yo tengo una nota así como de color, Eliades. ¿Viste lo que le pasó al presidente de Costa Rica? Con la avispa. Con la avispa, pongan el video. El presidente de Costa Rica es Luis Guillermo Solís, estaba dando unas declaraciones, vino una avispa y se la comió. Y eso fue increíble. Pero eso es una nota de color nada más. Pero dicen que hay gente que come otras cosas, ¿no? No, y hay quien merecería varias avispas. Varias que se comieran varias avispas. Que se come el canal, un panal. Vamos a ver, señor director. Tan importante como esta, que sin embargo me la comí. Me comí la avispa. No se preocupe. Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo me la comí. Me comí la avispa. Se la comió. Y el tipo además tiene el buen ánimo de decirlo. Sí, me la comí y dijo algo así, que es proteína, pura proteína. Sí, pero bueno, como eso ocurrió también en el mundo. Claro, son de esas notas de colores que los periódicos ponen de que cosas del mundo. Hacen falta para poder bajar tensiones. Para poder vivir. Claro. Gracias, Eliades. Gracias, Eliades Acosta Matos, que como saben, cada jueves, cada 15 días, se encuentra aquí con nosotros. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos a la diputada Karen Ricardo. Karen está en la comisión que está trabajando en el proyecto de ley de partidos políticos. Vamos a tomarle el pulso a ese proceso en el Congreso Nacional con ella. Naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo me la comí. Me comí la avispa. Eso no se ve todos los días. No se ve todos los días, hombre. Esto lo mandan al CNN y va a estar bien. ¿Ya lo procesó? Sí, ya. No, todavía no. Eso lo van a mandar a CNN.